Muy buenas chicos. Vamos a empezar a ver la unidad 12, que es la dinámica de los ecosistemas. Y nos vamos a ir a la página 217, en la cual vamos a hablar sobre dos conceptos muy importantes dentro del ecosistema, como son el hábitat y el nicho ecológico. Mira, el hábitat de una especie es el conjunto de características a las que está adaptado en el medio. Es decir, la temperatura del medio, el agua disponible, el oxígeno disponible, todos los recursos disponibles. Eso sería el hábitat. El conjunto de características del medio en el que se encuentra esa especie. Ese es el hábitat. Hay algunas especies que viven en hábitats muy concretos, solo pueden vivir en hábitats con unas características concretas, como por ejemplo le ocurre al oso panda, que vive en bosques exclusivamente de bambú, no puede vivir en otro sitio. Pero luego hay otras especies que se adaptan a muchos hábitats o que el hábitat son muy diferentes, como por ejemplo muchos insectos que pueden vivir en diferentes ecosistemas con diferentes condiciones, o por ejemplo las palomas o las ratas que también pueden vivir en diferentes ecosistemas con diferentes condiciones. Luego tenemos un concepto muy importante que sería el nicho ecológico. El nicho ecológico podríamos decir que es la función que tiene una especie dentro del ecosistema. Es decir, lo que hace esa especie en el ecosistema. En el nicho ecológico influyen aspectos como por ejemplo la alimentación que tiene ese organismo, el comportamiento dentro del ecosistema, la relación que tiene ese organismo con otros seres vivos y luego las consecuencias de sus actividades sobre el medio. Por ejemplo, imaginaos un árbol que libera oxígeno, pues aumenta la cantidad de oxígeno. Un animal que crea madrigueras, pues por ejemplo, excava y mueve la tierra en el ecosistema. Pues digamos que, como he dicho, el nicho ecológico sería la función que tiene una especie o un ser vivo en el ecosistema. Vamos a pasar al punto 2, que sería las formas de alimentación de los seres vivos en un ecosistema. Los seres vivos se clasifican según el alimento que consumen. Recordad, los seres vivos era la biocenosis de un ecosistema. Y hay tres niveles tróficos. Tróficos es sinónimo de alimenticios. Trófico, alimento. Cuando hablemos de una cadena trófica, va a ser una cadena alimenticia. Entonces, el primer eslabón que tenemos son los productores. Los productores son los que hacen la fotosíntesis normalmente, ¿vale? Y crean su propio alimento. Son seres autótrofos, recordad, tienen alimentación autótrofa. Tenemos las plantas, las algas y algunas bacterias. Esos son los primeros, los que crean su propio alimento. ¿Vale? Después tendríamos los consumidores. Los consumidores son seres que se alimentan de otros organismos, se alimentan de otros seres vivos y pueden diferenciarse los primarios, los secundarios y los terciarios normalmente. El orden sería el siguiente. Los primarios se alimentan de los productores, los secundarios se alimentan de los primarios y los terciarios se alimentan de los secundarios. Ahora os voy a enseñar una imagen en la que queda claro todo. Los animales son los principales consumidores. Y luego tendríamos los descomponedores, los que se alimentan de restos de seres vivos cuando estos mueren. Lo que hacen es descomponerlos en sustancias sencillas. Entre ellos tendríamos hongos y algunos tipos de bacterias. Mirad, en esta imagen os muestro los diferentes tipos. Mirad, una cadena alimenticia. Un productor, que sería una planta que hace la fotosíntesis y crea su materia orgánica. El consumidor primario se alimenta de ese productor, el consumidor secundario se alimenta del primario y el consumidor terciario se alimenta del secundario. Y cuando todos estos mueren, los descomponedores descomponen la materia orgánica. Aquí tendríamos los diferentes niveles de una cadena alimenticia o trófica. Fijaos en el libro o aparece también. Recordad el término cadena trófica o cadena alimenticia. Productores, consumidores primarios, consumidores secundarios, consumidores terciarios.
¿Cómo podemos representar esta cadena en números? Pues para eso tenemos lo que se denominan pirámides tróficas. Una pirámide trófica representa los diferentes niveles en forma de pirámide normalmente. Fijaos, aquí en el libro os muestro una. Mirad, una pirámide trófica. Aquí tendríamos los productores, un consumidor primario encima, consumidor secundario, consumidor terciario y finalmente los descomponedores. Pueden ser pirámides de materia o pirámides de energía, según lo que se mida en la materia que tiene, es decir, las biomoléculas que hay en los seres vivos, o la energía que tiene el calor, los diferentes aspectos. O sea que, como digo, dos tipos de pirámides, de materia y de energía. ¿Veis? Aquí os lo muestra. La materia y la energía va pasando de un nivel a otro. Pero claro, todo esto es más complejo. No solamente va a haber una cadena trófica. El ecosistema son muchos organismos conviviendo unos con otros. Por lo tanto, lo que en verdad forman redes tróficas. Las redes tróficas serían representaciones gráficas que muestran las relaciones en un ecosistema de forma más compleja. Mirad, aquí tenéis una imagen en la que os lo muestro. Fijaos. ¿Veis? Aquí tendríamos una cadena alimenticia o cadena trófica. Una planta es comida por un ratón, que es comido por un zorro. Ahora, fijaos en una red trófica a nivel de bosque, por ejemplo. Diferentes plantas son comidas por diferentes consumidores primarios, que son comidos por diferentes consumidores secundarios, que a la vez son comidos por diferentes consumidores terciarios. Ojo, estos consumidores terciarios pueden alimentarse tanto de secundarios como de primarios, normalmente.